buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Perspectivas. Hoy tendremos una mesa de análisis y de discusión durante prácticamente toda la hora del programa sobre uno de los temas fundamentales del Estado, uno de los temas claves de la agenda pública de todos los días, que es el tema de la movilidad. Y para comprender qué se debate, qué se está discutiendo a nivel estatal, tenemos la siguiente cápsula. La movilidad es la apuesta número 1 del sexenio de Aristóteles Sandoval. La importancia del lema para el gobernador tricolor se materializa en apuestas sexenales como la línea 3 del tren ligero, con una inversión mayor a los 20,000 millones de pesos, o el congelamiento de la tarifa del transporte público tras los lamentables incidentes de la Preparatoria 10. Asimismo, cuando el gobernador le tomó protesta al nuevo titular de movilidad, una de sus principales encomiendas fue la de combatir la corrupción que carcome a la institución y que provoca que la Secretaría se encuentre agobiada por coyotes y gestores que se brincan las leyes con tal de obtener algo más de dinero. Así como él mismo lo señaló, el ordenamiento del transporte público y programas como el de Salvando Vidas constituyen elementos esenciales para analizar los resultados de la gestión de Aristóteles Sandoval al frente del gobierno de Jalisco. Y para este tema de movilidad tenemos hoy una mesa de lujo con personas que conocen mucho este tema. Vamos a conocerlos en la siguiente semblanza. Alberto Galarza es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Actualmente cursa la maestría en Derecho Civil y Familiar, mejor conocido como El Rojo. Estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Ha sido presidente de la División de Estudios Jurídicos y representante general del alumnado en el CUSH. También fue secretario de Comunicación Social de la FEU y ha participado en movimientos sociales en favor de la paz, en la lucha por un mejor transporte público y ha estado involucrado con agrupaciones que promueven la movilidad no motorizada, además de ser presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Mario Córdoba España es académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Desde que asumió su cargo en marzo de 2013, los retos se han acumulado uno tras el otro. El tren ligero, los problemas de tránsito, los kilómetros de ciclopista, poner en cintura a los camioneros y muchos más. Al día de hoy, Córdoba España es la voz con más conocimiento que tiene el gobierno del estado para hacer frente a los problemas de la movilidad en Jalisco. Alejandro Hermosillo es actual diputado por el Distrito 8 en la 61ª legislatura del estado de Jalisco por parte del partido Movimiento Ciudadano. Estudió la licenciatura en Finanzas de la UDG y UNIVA, con especialidad en Finanzas Públicas. Entre 2011 y 2013 fue director del Instituto de la Juventud en Jalisco. Preside el Comité de Peticiones y Atención Ciudadana, y además pertenece a otras 6 comisiones: Participación, Ciudadanía y Acceso a la Información Pública, Cultura, Vialidad, Transporte y Comunicaciones, Hacienda y Presupuestos, Juventud y Deporte, y Asuntos Metropolitanos. Los saludo a todos. Mario Córdoba España, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar contigo. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Alejandro Hermosillo, diputado, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Saludo con mucho gusto a los compañeros. Alberto Galarza, presidente de la FEU. Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. Pues, ¿por qué no empezamos con el tema del proceso de certificación de las rutas del transporte público, de los camiones? Que me den, digamos, una primera impresión de cómo han visto este proceso y qué ha pasado en las últimas semanas. Comenzamos contigo, Mario. Sí, mira, bueno, al principio este proceso lo llamaron certificación con el anterior secretario. Sí. Y el nuevo secretario corrigió el tema llamándolo verificación, que es básicamente el cumplimiento de un acuerdo que publicó el señor gobernador para regresar la tarifa de 7 a 6 pesos y solicitar a los transportistas cumplieran básicamente con 2 aspectos en términos generales. Un aspecto de índole laboral, que tiene que ver con que los choferes tengan sueldo fijo, no anden compitiendo por el pasaje, claro. Tengan jornadas laborales adecuadas, prestaciones laborales, y sean capacitados adecuadamente para que conduzcan bien. Y el otro tema tiene que ver con aspectos tecnológicos, o sea, pidió un letrero electrónico en los camiones. Modernización de las unidades, digamos, ¿no? No, lo que pidió exactamente el acuerdo del letrero electrónico, sí. El gobernador de velocidad
Los cámaras en el interior de la unidad, 3 cámaras por cuestiones de seguridad, el GPS para el geoposicionamiento de la unidad, básicamente. Claro. Se supone que entonces, una vez que estos aspectos en lo laboral supervisados por la Secretaría del Trabajo, en lo de capacitación y licencias de conducir por la Secretaría de Movilidad, y en los aspectos tecnológicos por la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Movilidad, se han estado verificando anteriormente y ahora recientemente, hasta sumar, si no me equivoco, la última cifra fue 57 rutas, que implica más o menos el 20% de las rutas del transporte público que dan servicio en la ciudad, las rutas de autobuses, y como el 38% 40%, claro. De las unidades que existen en el transporte público. Entonces quiere decir que ya estas 57 rutas y estas 2,000 y tantas unidades ya están dando servicio, cobrando la tarifa de 7 pesos, para lo cual la Secretaría les pone una calcamonía. Sin embargo, hay que decirlo que en los análisis que hemos hecho, pues este es digamos, un primer peldaño de los elementos que tienen que requerirse para que la calidad del servicio mejore de fondo. Sí. No son elementos que por sí mismos podrían mejorarla, aunque si no existiera algunas irregularidades en la cuestión de capacitación de conductores, en la normalidad laboral de los mismos, ¿no? Porque nos hemos enterado que hay rutas que efectivamente les pagan sueldo fijo a sus choferes, pero al mismo tiempo le piden una cuota de boletos a vender. Entonces prácticamente los mandan a luchar por el pasaje, ¿no? Claro. Alberto Galarza, ¿cómo has visto tú desde el Observatorio del Transporte Público, cómo han visto el proceso y qué avances se han logrado? Bueno, hablando específicamente del tema de esta famosa certificación, creo que Mario Córdoba hace una retrospectiva muy clara de que el simple hecho de darles ese nombre del certificado fue un error garrafal, de origen, digamos. De origen, ¿no? de la Secretaría de Movilidad. El acuerdo por el cual el gobernador baja la tarifa de 7 a 6 pesos, en un control de daños que se hace prácticamente por el accidente a las afueras de la preparatoria número 10, pues bueno, hacen un requerimiento de un tipo de optimización que hoy, por lo menos, yo estoy seguro que en algunos puntos puede haber una validez en el tema de esta revista vehicular, o no sé cómo se llame, pero sobre todo en el tema de la capacitación de los choferes y el tema del pago que se les da a estos. Creo que todas van a tener omisiones tremendas, o sea, por lo cual el número de rutas certificadas prácticamente creo que no tendrían que ser de esa manera. Claro. Porque uno de los puntos que atacan más, o que se ve con mayor insistencia, es que el operador cuente con 2 cosas. Capacidad para conducir el vehículo de forma correcta, ¿no? que esté capacitado, y la segunda, que su esquema laboral no lo lleve a tener que estar peleando el pasaje, a tener que hacer otro tipo de cosas para poder llevar sustento a sus familias, ¿no? Claro. Entonces, digo, como para un primer entre, creo que eso es importante. Entonces, recalcar. digamos, calificando el proceso hasta ahora, insuficiente. Por supuesto. Alejandro Hermosillo. Sí, de igual manera, habrá que recordar de dónde viene el proceso. Viene de una muerte por el transporte público, lamentable y fatal, pero las muertes no han parado, pues van 58 en el conteo más preciso que se tiene en este año, uno de los años más fatales, el más fatal del sexenio, y pues las cosas no parecen cambiar en la realidad. Se están poniendo algunos requisitos que me parecen, primero, de forma, que en muchos de ellos no tienen un impacto real en la calidad del transporte, y segundo, también son requisitos que ni siquiera se están cumpliendo realmente. Habría que seguir monitoreando que estas empresas, que una vez se verifiquen o certifiquen, continúen prestando estas mismas condiciones. Muchos de los transportistas, choferes y usuarios nos han dicho que pasa la certificación, cumplen, inmediatamente después vuelven al mismo esquema. Tuvimos una mesa de trabajo hace unos días con transportistas y nos decían
que está sucediendo, por ejemplo, la doble nómina en los choferes, ¿no? Una que le hacen firmar para poderle comprobar a la Secretaría y otra que es la real, que sigue en función del número de pasajes y sigue provocando otros problemas. Entonces, más que el término certificación o verificación, yo creo que el tema es poner en cintura al transporte público y nada de esto lo ha logrado. Claro. Mario Córdoba, en temas de transformación estructural del transporte está uno de los puntos fundamentales, que es el paso del famoso hombre camión a ruta empresa. ¿Cómo se ha avanzado en este proceso que más o menos tú has estado cerca de lo que ha sucedido? ¿En realidad sí ha habido cambios profundos en esta materia? Sí, antes que nada vale la pena mencionar que el tema del hombre camión realmente es la causa de la mayoría de los problemas. Mientras ese modelo de servicio no cambie, así se hagan intentos de mejorar o de regular algunas cosas, el problema sigue presente. Porque tú tienes en una ruta, por ejemplo, 30 unidades con 10 concesionarios, o sea, 3 unidades por cada uno de ellos, peleándose entre sí por tener la mayor cantidad de boletos y por otro lado, compitiendo con otras rutas donde entramos, convergen por el pasaje. Y esto produce muchos accidentes, muchas irregularidades y muy baja calidad de servicio. Bueno, yo creo que los avances que se han tenido en el tiempo que va este gobierno es sin duda en el aspecto normativo, es legal y normativo, y hasta cierto punto institucional. Legal y normativo porque se hizo la nueva ley, se hizo el reglamento de la ley de movilidad, se hizo un reglamento especial para el transporte público, se publicaron algunas normas de vehículos, están ya muy avanzadas, incluso en trabajo conjunto con el observatorio, la norma de calidad de servicio, una norma fundamental para exigir por igual una sola estándar de calidad de servicio, entre otras cosas, ¿no? En el aspecto de planeación del transporte también se ha avanzado mucho. El instituto como de movilidad y transporte, el cual me toca a mí dirigir, durante todo este tiempo se dedicó a hacer todos los estudios necesarios para establecer cuál es el esquema de ordenamiento adecuado, ver qué rutas se tenían que fusionar, qué rutas se tenían que sustituir, qué rutas se tenían que cambiar sus trayectorias, qué rutas se tenían que optimizar. Y podemos decir que en este momento esa planeación está en un 90% terminada. Déjame ir un corte de Mario Córdoba y seguimos platicando esta noche en Perspectiva sobre movilidad. En el Congreso del Estado existen 3 iniciativas para regular a Uber, Cabify, CityDrive y todas las plataformas móviles que brindan servicio de traslado de pasajeros. El debate sobre la regulación adecuada se dirime no solo en temas como los impuestos o la posibilidad de pagar en efectivo, sino también las responsabilidades de las empresas, la calidad en el servicio y el precio. ¿Qué debe tener la nueva regulación para hablar de un avance positivo en materia de competencia y mejora del servicio de taxi? ¿Puede esta coyuntura ser propicia para discutir otros temas relacionados con el tradicional, caro e ineficaz servicio de taxi en la metrópoli? Estamos de vuelta en Perspectivas, platicando esta noche sobre movilidad. Mario Córdoba, nos quedamos a mitad de un comentario que estaba haciendo sobre el paso, el proceso, digamos, de pasar de hombre camión a ruta empresa. Digamos, ahora lo que sigue, se supone que en ese contexto legal y normativo está indicado qué pasos a seguir para la transformación de las rutas, del modelo hombre-camión a las rutas empresas. En primer lugar, esto está asociado con el ordenamiento. No se trata de convertir las 270 rutas en rutas empresa. Eso sería además una locura. Sería un paso, pero la competencia entre rutas seguiría igual, ¿no? Claro. Se quitaría, se disminuiría la mano el factor hacia el interior de la ruta, pero entre rutas seguiría igual. Y es muy difícil armonizarlas cuando están sobre el mismo origen y destino y sobre el mismo piso, ¿no? Ese es un paso. Y junto con esto, en función de ese plan de ordenamiento y modernización del transporte, tienen que seguirse los pasos que establece la ley.
el instituto debe hacer una declaratoria de la necesidad. Aquí hay una declaratoria de que el servicio se necesita en tal corredor de transporte, sí, en tal ruta, etc. Hace esa declaratoria de necesidad y luego hace la definición de las características de la ruta. Con base en eso, la Secretaría de Movilidad debe lanzar la convocatoria del concurso de la ruta. Obviamente, como no son rutas nuevas, sino son rutas ya operadas por los transportistas actuales, la ley también considera que los transportistas actuales tendrán que tener ciertos puntajes de participación preferencial en esa conversión. O sea, los transportistas tienen, digamos, la mano en decir, bueno, está esta ruta, sí, y tienes la oportunidad de convertirte a una ruta empresa. Si no quieres, entonces ahí van otros que sí les interesa, ¿no? Claro. Entonces es parte de la lógica del concurso. Entonces, el trabajar en compañía con los transportistas actuales también es un paso muy importante. Esa labor de plática, de conciliación, de poner el interés público arriba de los intereses privados o particulares, y concientizarlos de que el modelo actual que están utilizando es un modelo en el que están cada vez teniendo mayores problemas, mayores incidentes, mayores pérdidas, y que es importante optimizar y cambiar a un modelo más eficiente y de mejor calidad de servicio. Alberto Galarza, va lento el proceso, ¿no? A ver, va lentísimo, ¿no? El nuevo modelo es imperante tenerlo ya en el Estado, porque al final tener un modelo arcaico se traduce en la realidad en muertes, en accidentes y en un descontento que en la ciudadanía viene aumentando día a día. La apuesta para poder hacer un nuevo modelo debe de ser una apuesta del Ejecutivo del Estado, una apuesta para poner efectivamente por encima de intereses privados, que yo desde hace mucho tiempo lo he dicho, de veras los transportistas se sienten los dueños del transporte público, y lo tengo que decir todas las veces porque son meramente concesionarios. Claro. El Estado les concesiona para que den un servicio, pero el Estado le debe de concesionar con reglas muy claras de calidad en el servicio, de seguridad para el usuario, dentro y fuera de la unidad. Entonces, las apuestas son claras. Hay un nuevo modelo que no se ha hecho. Hay una nueva ley de movilidad que es letra muerta desde hace muchísimo tiempo, y hoy necesitamos tener un cronograma muy claro de cumplimiento para este tipo de cosas, y a los transportistas que tengan resistencia a este nuevo modelo, ahí debe de entrar el Estado. Señores, si no quieren el nuevo modelo, se van a tener que ir. Retirar concesiones. Claro, digamos. Por supuesto, porque esta concesión lo otorga el Estado con esta regla. Y el modelo que te dice la ley, que a la ley le dice al Estado, es el modelo de la ruta empresa. No, nada más. Alejandro Hermosillo. Pues con eso nos encontramos en el Congreso con un marco normativo que nos parece en su mayor parte adecuado, pero que está en letra muerta, que la mayoría de las cosas siguen sin suceder en la realidad, y que podría considerarse un avance en la nueva legislación si tuviera avances reales también en la aplicación. Pero la verdad es que ya han pasado cerca de 2 años y no se ven resultados. Cosas tan sencillas que solamente requieren voluntad política como el prepago y que implican cambios sustanciales en la forma en cómo se ordena esto, pues no están sucediendo. Entonces, a nosotros nos parece que no solamente va lento, sino que no vemos mucha disposición de que realmente suceda. Yo lo veo como el famoso cambiemos para no cambiar, ¿no? Cambiemos, hagamos una nueva ley, cambiemos de secretario, pero las cosas siguen igual en la práctica. La gente sigue sufriendo los mismos problemas, sigue habiendo las mismas muertes, sigue habiendo la pésima calidad en el transporte. Eso no va a suceder hasta que el Estado intervenga con profunda decisión a retirar concesiones, a estatizar rutas, a volver a retomar el control del transporte público, porque recordemos que primordialmente es un servicio, no un negocio de unos cuantos. Mario Córdoba, ¿tú crees que estatizar podría ser la solución al problema? Yo ahí tengo mis reservas porque las experiencias que se han tenido en el país de la estatización han sido muy fallidas. Recordemos la Ruta 100 en el Distrito Federal. Yo creo que más bien, con todo respeto a Alejandro, es un tema en el cual el Estado tiene que tomar la rectoría y la responsabilidad en la calidad del servicio del transporte. Y eso significa que a todos a los que contrata
que son los concesionarios, los permisionarios o los subrogatarios en este momento. En la nueva ley ya esas figuras desaparecerían, nada más serían concesionarios del servicio, ni siquiera de las rutas. Las rutas no son de ellos. Lo que se les contrata es que operen el servicio bajo un estándar de calidad de servicio y bajo un programa de operación determinado. Eso en este momento no sucede. No hay ni un estándar de calidad de servicio que se les pueda exigir, ni siquiera hay un programa de operación que les diga tú sales a tal hora en la mañana, en tales horas vas a operar con una frecuencia de tanto, vas a tener una flota vehicular, en las horas valle vas a guardar tus camiones y vas a circular con menos camiones en función de la demanda. Eso no se puede lograr en el esquema hombre-camión porque cada hombre-camión está cuidando no salirse de su ruta para que a la hora que llega el proceso de la máxima demanda van al ataque sobre la lucha sobre el pasaje. Entonces, yo le apuesto más entre un esquema híbrido de una empresas, no como las que tenemos, empresas del Estado sanas, confiables, como lo puede ser en este momento en términos operativos CITEUR, por ejemplo. Exacto, por ejemplo, y no empresas que vayan cargando deudas, que vayan cargando vicios, que vayan replicando los mismos esquemas que se repiten en los mismos prestadores. Yo creo que esa parte no es conveniente. Y tampoco es conveniente que el Estado no regule, no tome la rectoría y deje hacer, como hasta en los últimos momentos ha venido ocurriendo. Creo que apenas está habiendo intentos de control, de verificación en serio. El día de hoy, por ejemplo, se verificaron las rutas de características especiales, que por cierto son rutas que cobran 12 pesos, pero ofrecen el mismo servicio o a veces peor que las rutas convencionales. ¿Por qué están cobrando esa tarifa si no están cumpliendo con los requisitos que la ley les impone, ¿no? Ni aire acondicionado, ni asientos cómodos, ni limpios, ni la cantidad de autobuses requeridos, ni la televisión, y no le pido... Y cobran 6 pesos más. Y cobran 6 pesos más y algunas 20 pesos por el transbordo. Bueno. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas que empiezan a emerger fuera de control y que cada quien hace lo que quiere, son las que en este momento se está haciendo el esfuerzo de volverlas a retomar. Desafortunadamente, bueno, el tiempo vale, pero pues siempre hay que hacer el último estirón y el último esfuerzo por cambiar el desorden de las cosas, ¿no? Para irnos ya a otros temas, terminar con esto, Alberto Galarza, ¿tú crees que podría ser una buena oportunidad, digamos, o una alternativa estatizar? Buscar, por ejemplo, un modelo como el del tren ligero, que es bien calificado por los ciudadanos. Yo creo que hay varias opciones según el tamaño del problema. Yo me iría primero por explorar el tema de quien no tenga la voluntad se va del juego. Okay. ¿No? Pero si definitivamente llega un momento de anarquía total y si hasta los tribunales, que bueno, ya vemos que tribunales como el TAE son muy eficientes para ir en contra de todo lo que la ciudad necesita, pues entonces sí es una opción también analizar en su momento la estatización. Nosotros lo pusimos muy claro. En el momento en que no puedan cumplir, en que no quieran cumplir, el Estado es el que está obligado a prestar el servicio. El Estado es el que está obligado a tener una movilidad correcta en sus ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es un tema estratégico. Si los obreros no llegan a sus trabajos, si los estudiantes no llegan a sus escuelas, claro, si no, la ciudadanía no se puede mover de manera segura y eficiente, la vida productiva del Estado se viene abajo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Diputado Alejandro Hermosillo, nos queda un minuto, pero ¿por qué nos introduces algo del debate que hay en torno al tema de Uber y las nuevas plataformas? Sí, como veíamos ahorita en la reseña, hay 3 iniciativas en comisiones para decidir cómo se va a regular las empresas de redes de transporte. Tuvimos hace unos días un debate con representantes de las empresas, nos acompañó también el doctor Mario Córdoba y pusimos en la mesa los argumentos de cada uno. Hay argumentos tanto a favor y en contra de estas empresas, pero sobre todo yo creo que lo importante es ver los cómo, pues. Ahí es donde está la clave. Las empresas tipo Uber también tienen sus broncas.
hay candados que se les deben de poner porque está sucediendo lo que también sucede en los taxis, dueños que tienen muchos explotan a sus trabajadores, tarifas que luego dejan mucho que desear. Entonces, eso estamos analizando actualmente y abrimos un debate para que la ciudadanía participe porque nos parece que es un tema estratégico de la ciudad. Vamos a un corte y regresamos a escuchar las opiniones de Alberto Galarza y de Mario Córdoba. La línea 3 del tren ligero es una de las apuestas más firmes de la administración de Aristóteles Sandoval. Después de más de 2 décadas, sin proyectos de envergadura en la materia, el gobernador emanado del PRI hizo del tren ligero una promesa de campaña y un tema recurrente de todo su sexenio. ¿Qué significará la Ruta 3 para la ciudad? ¿Hasta dónde podrá avanzar Aristóteles Sandoval en este sexenio? Estamos de vuelta en Perspectivas. En algunos minutos platicaremos también sobre la línea 3 del tren ligero. Pero Mario Córdoba, preguntarte sobre el tema que planteaba Alejandro Hermosillo de Uber. ¿Cuáles son los puntos en los que, digamos, los diputados tienen que poner el ojo de forma fundamental? ¿Qué temas se tienen que legislar para que sea un buen servicio, pero también genere, digamos, costos positivos para la ciudad? No hay que olvidar que esto de las empresas de las redes de transporte, que en primera intención fue reconocer esa modalidad de transporte y sigue permaneciendo por parte del Estado, es que se encuadra de lo que se llama los procesos de economía colaborativa. El que tú, Alejandro, yo tomemos la decisión de asociarnos a una empresa y poder algunas horas de nuestro tiempo utilizar el vehículo y poder dar ese servicio algo extra, ¿no? Como complemento al salario o de plano dedicarte a eso, ¿no? Creo que así empezó. Y como todo empieza como a distorsionarse el mercado, porque empiezan a presentarse, habría que revisar nada más en la Volkswagen, en Nissan, todas las compras últimas que se han hecho de flotas masivas de automóviles y la contratación que incluso ya aparece en los medios de la necesidad de contratar choferes. Sí, no hay. Entonces, no hay, o los que... Hay algunos que están emigrando del servicio tradicional a Uber, ¿no? Entonces yo creo, algunos choferes ya se empiezan a quejar que no obstante estar cerca de la demanda, el viaje no les es asignado. Sí, no. Entonces ellos mismos no empiezan a conocer la lógica de asignación. Y como todos estos procesos nadie los está observando, se manejan como una caja negra, ¿sí? Y otros temas también, por supuesto. Esta caja negra pues les da un margen de libertad en la operación y en sus acciones enorme, ¿no? Y más cuando piden una desregulación absoluta. Bueno. ¿Sí? No obstante que tú decidas transportar a otra persona, el momento que decides transportarla, tienes una responsabilidad sobre la persona que estás transportando. Y sobre la ciudad, incluso y sobre en la impuestos, ciudad, en todo, etcétera, ¿no? etcétera. Al margen, también hay que cuidar otros aspectos que lo que nosotros detectamos en los estudios que hicimos es que en el momento en que lo hicimos, que fue en agosto pasado, la demanda que estaba moviéndose en Uber no era una demanda inducida, o sea, no era una nueva demanda, sino era una demanda de usuarios de los taxis amarillos que se dieron cuenta que había un mejor servicio, más barato, que estaban dispuestos a pagar principalmente con tarjeta de débito o crédito, pero que eran usuarios de los amarillos y se trasladaron a usar este servicio porque notaron pues que hay mayor comodidad, el vehículo no está identificado. Entonces, sí, una migración de demanda, no son dos. Totalmente. Y entonces eso genera que el servicio tradicional ya de por sí con un parque vehicular de 12,600 taxis registrados, más los que no estén registrados, los piratas, por no llamarles de esa forma, más otros servicios emergentes, mototaxis y todo esto, empiecen, sobre todo los taxis, a decir, hijo, si con trabajos antes sacaba mi liquidación diaria, ahora con esta presencia de este servicio, menos, ¿no? Y entonces empieza una lucha y un reclamo que todavía hasta estas fechas se sigue presentando en los debates de una forma muy rudimentaria y muy agresiva. Entonces, yo creo que sí es necesario la intervención del Congreso. Yo
hago votos porque la decisión que se tome sea la más conveniente entre dejar que estos servicios prosperen, pero bajo una regulación adecuada. Alberto, tú hace algunos meses, decías, tómense su tiempo, no legislen a quemarropa. Sin embargo, creo que te lo tomaron muy a pecho porque ya van 4 o 5 meses y el tema sigue ahí, ¿no? No, bueno, yo creo que no solamente se lo tomaron muy en serio, yo creo que han sido, en un principio, veíamos una amenaza muy clara por presiones de grupos de sindicatos, o más bien dueños de taxis, no de los sindicatos que debieran de defender a los choferes, ¿no? Que es una cosa media rara, una presión para que se hiciera una legislación a modo y poder inhibir un servicio que en este momento está dando una solución a un pésimo servicio de transporte que dan los taxis. Carísimo. ¿No? O sea, en una cosa de lógica, la gente no escogería subirse a un City Drive o a un Cabify o a un Uber si tuviera una opción de calidad en el servicio de un taxi. Lo que nosotros dijimos es, tranquilos, y vamos a elaborar con un trabajo arduo del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, con los técnicos de las universidades privadas y públicas más importantes del Estado y de las propias confederaciones patronales y organizaciones civiles, vamos construyendo una recomendación muy sólida en este tema. ¿Qué fue lo que recomendamos? Que esperemos que, como lo ha hecho el diputado Alex Hermosillo, retome el Congreso la recomendación que hizo el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte para que se pueda llevar a cabo. Primero, la dividimos en dos, Uber y los taxis. Bueno, las empresas de red de transporte y los taxis. ¿Qué decíamos de las empresas de red de transporte? Primero, tienen que darle al Estado toda la información que el Estado requiere. Si el Estado requiere información de los viajes para mejorar infraestructura, para poder hacer modalidades sustentables en torno a ciclovías u otro tipo de cosas, el Estado debe de tener la información porque es una información que le sirve a la ciudad. Segundo, transparencia en su padrón de dueños y de choferes. Como es un problema que hasta el día de hoy no sabemos realmente quiénes son los dueños de los camiones y quiénes son los dueños de los taxis, nos podemos imaginar a lo mejor qué entidades obscuras. ¿Por dónde va? Ahorita que se vaya a presentar, hoy que se presentan las guerras de las galaxias, ¿no? Entonces ese lado oscuro, ¿no? De esas fuerzas oscuras de la ciudad, sería bien conocer quiénes son los dueños de estas empresas de red de transporte, quienes invierten su dinero para que la ciudadana también sepa cuáles son los intereses que puede haber. Mejoramiento del desempeño ambiental en 2 puntos, revisión vehicular y verificación, que eso también va para los taxis, que nosotros quisiéramos saber cómo se llevan a cabo las verificaciones vehiculares de los taxis, pero sobre todo la revista vehicular, que es una cosa que yo creo que ya no se ve ni siquiera en la propia Secretaría de Movilidad hace 20 o 30 años, ¿no? 4, impuesto del 2% de cada uno de los viajes para que se regresen a la ciudad. ¿Por qué? Porque todas estas empresas utilizan las calles, utilizan los servicios que la ciudad le tienen que retribuir a la ciudad. Pero sobre todo lo que estamos pidiendo nosotros es que se etiquete a todo el tema de movilidad sustentable. Si ya hay más vehículos en la calle para dar este servicio, tenemos que tener más ciclovías, tenemos que tener mejor transporte masivo, tenemos que tener toda una serie de opciones para que también al ciudadano le dé esas opciones de poder escoger qué servicio quiere. Quinto, pago de derechos por plataforma y no por unidad. En el DF se equivocaron en su regulación. Les dieron el permiso a cada uno de los vehículos. ¿Cuál es el problema? Estas mismas empresas tienen legislaciones al interior que en el momento en que llegues a tu tope de mercado, tienes que empezar a retirar unidades para que el negocio sea rentable, pero sobre todo para que la calidad del servicio no disminuya. De acuerdo. Entonces, si tú le das derechos ya adquiridos a un carro, nunca lo vas a sacar y va a ser un problema que vamos a pagar todos en una ciudad donde de por sí va a crecer el costo, va a caer el servicio. Claro. 6, condiciones laborales para los choferes. Hay un juicio a nivel internacional en torno a esas empresas que ya hay corresponsabilidad de la plataforma, no solamente
de la persona que maneja su propio Uber o quien subcontrata. Sino también de Uber compañía. Sino también de Uber compañía, que tenga una responsabilidad con todos los operadores. Por ejemplo, si alguien atropella por supuesto. En San Francisco, pero yo sobre leí de todo ese también caso. prestaciones laborales. También prestaciones laborales. Tienen que tener prestaciones laborales. Hay personas que trabajan 12 horas también en las empresas de redes de transporte. Y séptimo, que esta no le gusta a la Secretaría de Movilidad, no condicionar número de unidades ni distintivos. ¿Por qué? Porque el que lo regula va a ser lo mercado. El Estado otra vez debe de poner las reglas claras. No debes de tener vehículos más viejos de 5 años, ¿no? No tienes el tipo de seguro, ¿no? Exacto. Tienes que tener todo en regla, pero bueno, al final el mercado también es el que puede regular esto. Y por último, hicimos también las cosas para los taxis. 1, norma de calidad en el servicio. La estamos pidiendo para el transporte público. Tiene que ser necesariamente una norma de calidad de los taxis. Se les tiene que obligar a los taxis a tener calidad en el servicio y que el Estado les diga qué significa esto y para que lo pueda sancionar también. 2, auditorías de revistas vehiculares del 2013 a la fecha. Okay. Queremos saber el Estado cuántas auditorías vehiculares ha hecho y sobre todo también cuántos permisos de taxis han revocado. Claro. En la historia a lo mejor, ¿no? ¿Algún punto más? Número de permisos entregados y revocaciones de 2013 a la fecha. Derechos laborales de los choferes, otra vez, y lo estamos pidiendo esos no los tienen. No los tienen. No tienen derechos laborales y tenemos que garantizar a los choferes. Ojalá también los sindicatos estuvieran viendo por los choferes, no nada más por los dueños de los taxis. 5, apoyo tecnológico de plataformas electrónicas por parte del Estado, sus propias apps para que puedan dar un servicio. Y 6, padrón de taxistas. Y que sea transparente, ¿no? Alejandro Hermosillo. Estamos, de hecho, sumados a las recomendaciones del observatorio. En las mesas de trabajo que hemos tenido con el gobierno del Estado lo hemos dicho muy claro. En esas no hay forma de negociar. Son recomendaciones que muchas de ellas incluso están basadas en la recomendación de la Comisión Federal de Competencia Económica. Nos parece que es un modelo que le viene bien a la ciudad y decimos sí a estas redes de transporte, pero sí pensando en que el día de mañana cada vez empiecen a necesitarse menos. ¿Por qué? Porque la gente pueda preferir el transporte público, pueda preferir el uso de la bicicleta, pueda preferir alternativas no motorizadas. Claro. Y lo que estamos diciendo es también a ellas hay que meterle candados y los digo muy puntualmente en qué puntos yo estoy poniendo mucha atención. Número de unidades por dueño y transparencia absoluta en el padrón de dueños de choferes y de padrón de dueños y choferes de Uber. Condiciones de los choferes, que no puedan estar trabajando por más de ciertas horas sin tener un periodo de descanso. Fórmulas de cálculo de tarifa, porque también hay discreción ahí. Lo de la tarifa dinámica y todo eso. La tarifa dinámica, la gente no lo conoce muy bien. Y protección de datos, también saber exactamente los esquemas de encriptación de los datos para que tampoco se haga pues la venta de estos sistemas y bases de datos. Queremos poner mucha atención también en el 2% que mencionábamos. La iniciativa del gobernador planta el 1.5%. ¿No? Nosotros estamos pensando en que el 2% y debiera ir enfocado a transporte público y no motorizado. Entonces, déjame un corte y vuelvo contigo, ¿no? Gracias, claro. Vamos a un corte y seguimos platicando sobre movilidad aquí en Perspectivas. Estamos de regreso para el último bloque de Perspectivas. Alejandro Hermosillo, te quedaste a la mitad de un comentario sobre el tema de Uber. Concluir, hay puntos esenciales de la iniciativa presentada por el gobernador que nos parece que deben discutirse ampliamente, como la limitación que existe para que los usuarios puedan ser dejados o recogidos en lugares cercanos a un sitio. Nos parece que eso es grave y puede ocasionar conflictos posteriores. E incluso inconstitucionalidades, ¿no? Digo, pues sí. ¿Por qué no te van a poder dejar en un sitio? Lo que nosotros estamos pretendiendo es, en el DF existen cerca de 15 modalidades distintas de transporte público y privado. En la ley de movilidad aquí es muy limitado. Creemos que lo que se le debe dar al usuario es muchas alternativas, que ellos decidan con flexibilidad, pero con reglas muy, muy claras. Vamos a poner mucha atención en esta regulación, pero sí queremos dejar muy en claro que esta innovación, lo que viene a traer, lo que simbra, son un sistema que estaba fallándole a la gente y que en este sentido puede también servir para que mejore el sistema de taxis convencional. La regulación se va hasta 2016, ¿no? La aprobación. No va a alcanzar a salir. Lo que terminamos son los foros, hay conclusiones, tal vez saquemos el dictamen, pero máximo va a terminar saliendo en enero de 2016. Un último comentario sobre este tema, Mario Córdoba. Sí, la principal preocupación desde el punto de vista, desde la perspectiva de la movilidad urbana sustentable,
es no apostarle a los viajes en automóvil. O sea, este tipo de servicios debe permitir para el uso racional del automóvil. Ahorita la tendencia es la sustitución de los viajes en transporte público y otros modos en automóvil. De ahí la preocupación de que la cantidad de vehículos se nos dispare terriblemente. Mira, ahorita el negocio es de 250,000 viajes diarios en taxi, y si eso lo divides en un promedio de 6 viajes al día, te da un parque vehicular para que puedan sobrevivir esos vehículos que se dedican al servicio de taxi, sea Uber o el tradicional, alrededor de 15,000 y tantos vehículos. Simplemente los taxis hay esa cantidad, ¿no? Más los 3,000 y tantos que nosotros detectamos de Uber en agosto, que yo creo que ahorita le calculo que es el doble. Al menos. Simplemente el más chiquito, que es City Drive, incrementó al doble su parque vehicular, nos reportó 200 y tantos en agosto y ahora ya está hablando de 600 vehículos. Entonces, y luego amenazan con una nueva modalidad que suena bien si fuera automóvil compartido, pero imagínate camionetas, el Uber Pool en camionetas, pues es una competencia directa al transporte público. Entonces nos preocupa mucho el incentivo del automóvil como medio de transporte predominante. Para nosotros la apuesta es, obviamente, transporte público, movilidad no motorizada y el uso racional del automóvil. Y entonces, ¿qué pasa? Como ha sucedido en otras ciudades, si tienes 15,000 del tradicional y te subes a otros 15 y todos coinciden en las zonas de más alta demanda, pues eso incrementa los congestionamientos, incrementa la contaminación. Entonces, esa parte que comentaba Alberto, que no nos gusta es por ese motivo, que no nos gusta, que se dispare de manera, Uber al interior de sus socios les dice que va a sustituir al taxi tradicional, es decir, desplazar a esos 13,000, 15,000 taxis por el servicio de Uber. Pero este proceso no se hace con varita mágica de la noche a la mañana. No tarda mucho tiempo. Va a procesar, y mientras este proceso se construye, en donde el usuario tiene libertad de elegir, pues puede haber una explosión de parque vehicular y una orientación nuevamente a la transportación en automóvil. Claro. Entonces hay que cuidar esos aspectos. ¿Por qué no introducimos, nos quedan 5 o 6 minutos, también contigo, Mario Córdoba, el tema de la línea 3 del tren ligero? ¿Hasta dónde se podrá avanzar en este sexenio? ¿Hasta dónde, digamos, terminará la construcción? ¿Se podrá inaugurar toda, por ejemplo? Bueno, esto es responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Sistema del Tren Eléctrico Urbano, CITEUR. Ellos son los que coordinan la obra y los calendarios que han estado manejando es para terminarla en el año 2017. Creo que es un calendario apretado, la obra del túnel todavía no inicia, creo que va a iniciar hasta el próximo semestre. Entonces van a tener que acelerar muchos procesos constructivos para cumplir con el calendario. Yo no dudo que se cumpla, creo que las empresas que lo están haciendo sean de un alto nivel profesional y la tecnología que están aplicando también. Entonces, en aspecto constructivo, yo todavía les doy el beneficio de la duda, siendo crítico como persona más que como funcionario, de que ojalá que la construcción se cumpla en los plazos establecidos. Pero a mí la línea 3 me preocupa más desde el punto de vista de la construcción de ciudad. O sea, a mí me parece que el proyecto de la línea 3 debe venir asociado a un proyecto de ciudad. Desperdiciar, como ya se ha desperdiciado en otros tiempos, la línea 1 en Federalismo, la línea 2 en Juárez, Javier Mina, y ahora en este eje diagonal tan importante de la ciudad, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y ambiental, sería muy grave. Entonces yo creo que aún estemos o no de acuerdo con la configuración que dicha infraestructura tomó, yo creo que hay que aprovechar y mitigar los impactos que esto tenga en beneficio social, económico y ambiental. Y hay que recuperar espacio público. Alberto Galarza, ¿cómo ves el proceso que se ha llevado a la línea 3? Yo creo que, la línea 3 en sí es un acierto, pero lo que a nosotros nos preocupa mucho fue desde el proyecto en general, ¿no? No hubo en la ejecución del proyecto cuidados ambientales, se talaron árboles de manera indiscriminada y sobre todo no se hizo un planteamiento
para poder sustituirlo adecuadamente, ¿no? Y otra, en todo el trayecto de la línea 3 nunca se hizo un proyecto de recuperación de ciudad, ¿no? ¿Qué va a ir acompañado al lado de la línea 3? De esa cicatriz tremenda. ¿Van a ir acompañados por árboles, por banquetas, o simplemente va a ser lo mismo? Tres carriles de carro en cada sentido. O sea, al final esa es la cosa que yo creo que no se pudo o no se ha podido resolver, y sobre todo, aparte, con una pésima comunicación en el tema de los impactos menores al ciudadano desde el momento en que saber desvío de rutas o cómo llegar a tal lugar, digo, ha sido un poco catastrófico, así como el tema de seguridad pública en las zonas donde están las construcciones de la línea, ¿no? A nosotros, como como siendo presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, tenemos problemas graves en el CUSEA, tenemos problemas graves en el CUSH y tenemos problemas graves en el CUSEI, en torno a la seguridad por las construcciones que están haciendo en la línea 3, y se deben de solucionar con estrategias ya no solamente gerenciales de la construcción de la línea, sino en colaboración con los municipios y gobierno del Estado, para poder darle al ciudadano alternativas mucho más claras. Y la importancia, hay que decirlo, de la línea 3, que es la que aglutina, ¿no? Los distintos ejes de transporte, ¿no? Desde la línea 1, la línea 2 del tren ligero, es decir, que es una especie de vertebrador, y por eso tan importante que también represente un proyecto de ciudad. Alejandro Hermosillo. Yo creo que la decisión de construir una nueva línea del tren eléctrico me parece acertada. En lo que también nosotros tenemos dudas es en los cómo. En el distrito que yo represento se viven directamente las consecuencias de una falta de comunicación y de asumir también los costos que la propia construcción trae. Hay casas agrietadas, hay convivencia que se ve afectada entre algunas de las colonias, ¿no? Partidas a la mitad, ¿no? Nos parece que en los cómo hubo problemas de ejecución, y también hay siempre las dudas que genera la falta de transparencia, ¿no? Ya hubo que se reserve tanta información, un antecedente donde costaba cerca de 2 millones de pesos solicitar la información referente a la construcción de la línea 3, y este tipo de cosas generan dudas, pues en algo tan importante para la ciudad debiera ser un proceso ejemplar que no está sucediendo. Y pues lo más importante, yo insisto, es, pues sí, la línea 3 va a representar mejoras, sí, pero yendo al fondo del asunto siguen las mismas broncas. En vez de invertir estos miles de millones, pudieran haberle entrado de lleno al tema del transporte, del reordenamiento de rutas, y seguramente tendríamos una solución de mayor fondo. Entonces, en el fondo del asunto sigue habiendo pues un retraso, y que esto no va a venir a solucionarlo por completo, pero insisto, me parece acertada la decisión de construir una nueva línea. Hay un estudio del Instituto de Políticas para el Transporte que dice que con 4 líneas o 5 de BRT podría estar la ciudad conectada de manera que el transporte público pues, fuera una opción real para los ciudadanos. Si esto se complementara también con un plan de trabajo en este sentido, yo creo que sí estaríamos hablando de un real pues, apuesta por un nuevo modelo de transporte público. Que ahí está, por ejemplo, Mario Córdoba, el BRT del periférico, ¿no? Sigue el proyecto en pie. Mira, nuestro esquema de ordenamiento es llegar hacia un sistema integrado de transporte público, desde el masivo hasta el colectivo. La idea es incrementar la cantidad de viajes en la red de transporte masivo. Entonces, por ejemplo, para nosotros el Peribús es un proyecto que le aportaría 400,000 viajes al transporte masivo, y además nos permitiría conectar las 3 líneas, la línea 1 de norte a sur, la línea 3 acá en Tezistán, indirectamente en la central camionera, y bueno, la línea 2 pues se queda corta, pero podría conectarse a través de sus servicios de Citren también en la central camionera con la línea 3 y con el proyecto de extensión de las rutas alimentadoras que vinculan al proyecto de Peribús. Pero junto con el proyecto de Peribús, el plan de ordenamiento plantea la intervención de 18 corredores, que son esta fusión de rutas, en la cual son corredores que traen demandas de la más alta del aeropuerto de 250,000 viajes a López Mateos con 180,000, Colón los de alta carga, con digamos. Otra parte, con otra tanta carga, y que también hay en ese corredor para atender esa demanda 9 rutas, 10, 11
peleando ahí por el pasaje, ¿no? Y generando los problemas. Entonces esas son candidatas a establecer la fusión correspondiente. Entonces, en un esquema así, más otra serie de rutas complementarias, podríamos ir tejiendo una red de transporte público integrado, donde se diera la tendencia, la integración significa integración física, integración operativa e integración tarifaria. Claro. Mario Córdoba, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Con mucho gusto. Alberto Galarza, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Por cierto, preguntarte, ¿van a hacer alguna resolución o van a hacer alguna recomendación en el tema del torito o no? Sí, por el aumento en las muertes de las últimas semanas. Yo creo que hay un diálogo muy cercano con la CEMOV en ese tema y tiene que ir más a un tema de ir a una especie de cero accidentes, ¿no? Okay. Que son programas mucho más completos que solamente integrales que solamente poner una volanta, ¿no? Exactamente. Alejandro Hermosillo, muchas gracias. Al contrario, Enrique, muchas gracias. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Perspectiva. Nos vemos el miércoles.